¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por VAX. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Pero para escribir el presente, avisorar lo que viene, bien lo sabes. Es imprescindible conocer el poder de nuestra historia. ¡Profesor! Suena la campana, profesor. Ahí está. Me pongo de pie, profesor, y le entrego su manzana coletera. Muchas gracias. Aquí está. Del árbol del conocimiento. Muy amable. Bienvenido en este jueves lunes. En este jueves extraño, claro. Fue como lunes este jueves, todo el día. Ayer fue como un domingo. Andaban todos deprimidos en el canal porque parecía lunes. Claro. Claro. Oiga, profesor. Un día rarito. Antes de que empecemos a escribir vuelta la pizarra, queremos hacer un llamado de utilidad pública, donde el programa se vio afectado, profesor, por el mal uso de la inteligencia artificial. Sí, me acabo de enterar, me parece insólito. Impresionante, profesor, así que queremos hacerlo público para que usted en la casa también conozca hasta dónde puede llegar la estafa y gente inescrupulosa que usa la tecnología, profesor, para eso, ¿no? Para engañar a las personas. Veamos un fragmento porque es una entrevista que supuestamente le hicimos a María Olivia Monkeberg, nuestro Premio Nacional de Periodismo. Usaron una antigua entrevista que habíamos hecho hoy, ha venido muchas veces acá, y mire cómo usaron la inteligencia artificial, profesor, para alterar sus palabras. ¿Y cómo puede acceder la gente? Es muy fácil. Entra al sitio que aparece ahora en pantalla, deja tus datos y recibirás una llamada de un asesor que te guiará paso a paso. La cantidad de cupos es limitada para mantener la calidad del sistema, así que si estás viendo esto, considéralo una oportunidad. No suelo recomendar herramientas de este tipo, pero después de verificarla con mi propio rigor periodístico, puedo decir con tranquilidad... Profesor, mire, todo entonces escalofriante cómo le inventan y usan la voz real de María Olivia Monkeberg, ¿no? Y la van aplicando con estos nuevos sistemas de inteligencia artificial. Claro, incluso la mía. Sí. Mira, ahí estamos haciendo el programa. Hasta el look era raro. Claro, que tengo está ahí machacón. Es un poco como tieso, medio metálico, ¿no? Increíble, de hecho, profesor, la señora Monkeberg suena como un poco argentina. ¿Sí? Bueno, claro, es increíble, pero pasa... Es muy verosímil. Entonces, por supuesto. La señora Monkeberg, dentro de la responsabilidad que corresponde también a ella como periodista, puso una querella contra quienes sean los responsables de esta estafa. Profesor, veamos parte de esa querella que dijo la señora Monkeberg, que a cargo del abogado Ciro Colombara, ¿no? También Aldo Díaz y Mauricio Fernández Montalbán, que en virtud entonces del artículo 112 del Código Procesal Penal venimos a interponer querella criminal, profesor, en contra de todos quienes resulten responsables por este delito de falsificación informática previsto y sancionado en el primer artículo, etcétera, etcétera, ¿no? Usurpación de identidad, estafa, también previsto y sancionado en el artículo 467, asociación delictiva, lavado de activos, en fin, ¿no? Todo tipo de los grados que corresponden, porque esto, profesor, imagínense, cualquier persona puede caer víctima. Sí, no, qué bueno que han llevado adelante estas acciones legales, porque se han ido generalizando este tipo de estafas o de suplantaciones, y no solo como estafas para conseguir dinero, sino que para desinformar también. Sí. Entonces, detener esto a tiempo, a través de instrumentos legales y que se impida este tipo de manipulación y engaño, me parece muy importante. Perfecto, profesor. De hecho, esto, ojo a hoja, porque se está ocupando también de manera inescrupulosa en campañas políticas, claro, para denigrar y denigrar personas. Sí, para inventarle ciertas declaraciones o dichos y cosas así, claro, para confundir, ¿cierto?, a la ciudadanía. Claro, en esta vez el programa fue utilizada también la credibilidad de María Olivia Monkeberg y de muchas personas que pueden caer en este engaño, profesor. Utilizan el prestigio del programa de doña Olivia, el tuyo, para engañar gente que se confía en ustedes, sí. Muy bien, dicho esto, entonces, felicitaciones también a María Olivia por haber interpuesto esta querella y un saludo grande también para ella. Profesor, ahora sí, que suene la campana. Tilín, 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 ahí está. Dejamos síndrome del lunes. el jueves. Dejamos el cojo así. Quedó loco. De vuelta a la pizarra, profesor. Vamos. Y que comience la clase de este jueves. Siempre vamos los miércoles, pero ayer era feriado, así que vamos los jueves, profesor. Y un temazo. Chile y el cobre, un
siglo del sueldo de Chile. Sí, sí. Esto se debe, diría yo, a dos hechos que nos hacen pensar, ¿no?, en el tema del cobre y en particular de la gran minería del cobre. Uno, que se cumple un nuevo aniversario de la Ley de Nacionalización del Cobre, ¿no?, que fue el año 1971. El 11 de julio se aprueba en el Congreso Pleno por unanimidad de todos los miembros. Es insólito. Una de las pocas veces en la historia de Chile en que una ley ha sido aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos, desde la derecha hasta la izquierda, y que da cuenta de cómo todo el país estaba a favor de esa medida y que el día 16 fue promulgada en el Diario Oficial. Entonces estamos con esa importantísima efeméride. Y por otro lado, en la coyuntura actual, estas declaraciones, ¿no?, del presidente Donald Trump, donde dice que va a aumentar los aranceles a las compras de cobre chileno por los Estados Unidos en un 50%, que aparece como una amenaza. Y como se sabe, la gran minería del cobre y la nacionalización tenía mucho que ver con compañías norteamericanas, ¿no? Claro. Entonces eso nos hace volver un poco a esos temas y esos conflictos. Eso que ¿no?, está diciendo, profesora, porque estamos viendo acá el titular, ¿no?, de lo que usted está señalando, y precisamente desde un país que hace también nacer el cobre o la industria de la gran minería del cobre en Chile, ¿no? Exacto, o sea, hasta la nacionalización del año 1971, que es un proceso que va de manera gradual, sobre todo a partir de los años 60, pero durante largo tiempo la gran minería del cobre estuvo en manos de las empresas norteamericanas en un 100%. Y ahora vemos, por lo que ha salido a partir de estas declaraciones del presidente Trump, que las ventas de cobre a Estados Unidos son del orden como del 11%. Entonces también ahí hay un cambio bien importante en la influencia norteamericana en la industria del cobre en el siglo XX y lo que es ahora. Claro, y Trump me imagino que lo que intenta, de manera bien absurda, según muchos especialistas en la materia, es revitalizar su propia industria del cobre. Cuando, exacto, como usted señala, sí, el 50% de lo que usa Estados Unidos, utiliza Estados Unidos como mercado, es importado. Claro. Y de ese 50%, la mitad viene de Chile. Claro, no, son grandes cantidades, y para echar a andar yacimiento y todo el proceso, ¿cierto?, después de la extracción, del procesamiento, ¿cierto?, del refinamiento, no es de un día para otro. Entonces aparece como una medida un poco absurda. Y en este contexto, profesor, ¿cómo empezamos entonces a hablar de este siglo del sueldo de Chile? ¿Cómo empezamos? Bueno, el cobre se ha explotado en Chile desde la época precolombina, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, es una riqueza mineral que estaba ahí presente siempre. ¿Se usaba antes de por supuesto. Sí, evidentemente. Había una explotación de cobre. Hay minas de cobre muy antiguas, digamos, los restos, las ruinas. Y bueno, esto continúa, ¿cierto?, ya en el periodo hispánico y durante el siglo XIX de la República, y hay una importante explotación de cobre y venta de cobre. Mira. Y hacia fines del siglo XIX hay una crisis, porque empieza a surgir una demanda muy intensa de cobre, en particular de los Estados Unidos, un poco lo que está pasando ahora, por un proceso de industrialización muy acelerado y un proceso de crecimiento económico industrial norteamericano particularmente acelerado, ¿no? Segunda industrialización del siglo XIX al XX, que es la industrialización del acero y el petróleo, ¿no? Claro. Y bueno, hay una gran demanda de cobre, y estos yacimientos antiguos, como los que había en Chile, también en Estados Unidos, que tiene yacimientos importantes de cobre, eran de alta ley. Eso quiere decir que la cantidad de cobre extraída en los minerales era un porcentaje importante, incluso hasta un 30% en material extraído. La ley es la pureza del mineral. Exacto, o sea, la presencia de cobre en un mineral más amplio, ¿no? Y eran minas de túneles donde se seguían vetas de cobre, así era de importante, ¿no? Y resulta que ese tipo de ley, digamos, esa calidad de minerales se agota. Y la demanda es muy intensa. Entonces ahí en Estados Unidos, en otros países del mundo... Pero Estados Unidos ya había anexado muchos territorios, ya habían llegado al oeste, habían quitado los territorios a México, habían pasado por una guerra civil también. No, a estas alturas Estados Unidos está surgiendo como una gran potencia mundial, sin duda. Ya derrotó a España, siento, en la guerra del 98, y la influencia en el Caribe, en el Pacífico. Ya se está convirtiendo en una potencia mundial y con ocupación de territorios de manera directa, digamos, el imperialismo norteamericano, y que surge con mucha fuerza, ¿no? Y bueno, resulta que en Estados Unidos surgen nuevos métodos de procesamiento del cobre que permiten explotar estos yacimientos de más baja ley de manera eficiente y que rinda, ¿no? En un país así, profesor, ¿para qué era usado el cobre? ¿Para qué
¿Por qué era tan importante para un país como Estados Unidos? Bueno, para el desarrollo industrial norteamericano, absolutamente. ¿En qué se ocupaba básicamente, profesor? Bueno, en todo tipo de manufactura, y luego esto va a aumentar en su intensidad y demanda a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para el esfuerzo bélico, ¿no? Para la construcción de armamentos, de blindados, de armas, de municiones. El cobre es muy importante. Las comunicaciones, el tendido eléctrico. Exacto, el tendido eléctrico, el telégrafo, ¿no? Claro, que surge también a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX. Bueno, el telégrafo es más antiguo, pero luego el teléfono, etcétera. Entonces, el cobre es un insumo de la mayor importancia. Y en ese sentido, estos nuevos métodos de explotación de cobre que surgen en Estados Unidos y en otros lugares permiten el trabajo y la explotación de estos yacimientos de más baja ley. Y resulta que se sabe que en Chile había muchos de esos yacimientos, ¿no? Sobre todo a lo largo de la cordillera de los Andes. Entonces viajan a Chile ingenieros y empresarios norteamericanos a buscar esos yacimientos para aplicar estos nuevos métodos de explotación y así hacerlos rentables. Y en Chile venía desapareciendo también la industria del salitre, profesor. Todavía no. La industria del salitre colapsa hacia la década del 20. ¿De quién estamos? ¿En qué fecha estamos? Principio del siglo XX, incluso fines del 19. Y ahí hay un personaje que es fundamental, que va a ser muy relevante en la historia de la gran minería del cobre chileno, que es un ingeniero norteamericano que se llamaba William Braden. El famosísimo William Braden. Ahí está Mr. William Braden. Entonces, Mr. Braden, que era un ingeniero especialista en minas y que había desarrollado en Estados Unidos estas nuevas formas de explotación del mineral y sobre todo de rescate, ¿cierto?, del mineral en estas explotaciones de más baja ley, decide viajar a Chile, es enviado por una empresa minera norteamericana a explorar la posibilidad de que se apliquen estas tecnologías en Chile y así también explotar esos yacimientos. Y bueno, él, el año 1902... Mire, la paradita de Braden aquí en Potrerillos. No, claro. Claro, Potrerillos va a ser uno de sus emprendimienos, digamos. ¿Dónde sacamos cobre? Claro. ¿Cómo le sacamos el cobre? Muy parado ahí, ¿no? Se ve una persona como de energía, ¿no? Sí. Muy bien, bien puesto. Como dueño de todo, ¿eh? Claro, él llega y bueno, él es muy hábil, ¿no? Porque pero reconoce más bien la importancia y la posibilidad de llevar a cabo esta tecnología de explotación de cobre en el yacimiento del Teniente. El año 1902, él está en el Teniente y dice, aquí está la papa, ¿no? Esto lo vamos a poder explotar de manera muy eficiente y compra los derechos de explotación del Teniente. Este es el Teniente en 1912. Mira la foto, estupendo. Y a los caminos y todo, ¿eh? Claro, como se sabe, el Teniente está a 80 kilómetros al interior de Rancagua, ¿no? En la región de O'Higgins, en plena cordillera, ¿no? O sea, ahí nace la gran industria del cobre en Chile. Claro, nace en el sur, no en el norte. Ah, qué interesante. Claro, nace en el Teniente. Rancagua. En Rancagua. Pero el año 1902, Braden dice, esto está interesante, y decide comprar los derechos de explotación al Estado chileno, y para eso crea una compañía, que es la Braden Copper Company. Fundamental, ¿no? Fundamental en la historia contemporánea. Fundamental en la historia contemporánea y fundamental en la historia de Chile, ¿no? Del siglo XX y en particular del cobre. Y esta Braden Copper, él la funda para poder explotar el Teniente, y para eso, por supuesto, requiere recursos para comprar y luego para llevar a cabo la explotación, que eran capitales muy importantes. Entonces, para eso se asocia con un capitalista, también norteamericano, que se llamaba Barton Sewell. Mira, los nombres como empiezan a aparecer. Aparecen los nombres. Por eso se llama Sewell. Por eso se llama Sewell. Entonces uno se queda con el nombre de la compañía y otro se queda con el nombre de la población, ¿no? Que está aledaña al Teniente en plena cordillera, que se va a crear como un campamento minero. Porque a partir que hoy es parte de UNESCO, no sé, como patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque claro, como se sabe, es una ciudad o un pueblo muy peculiar, porque está en medio de la cordillera y con esta, digamos, arquitectura de escaleras, ¿no? Precioso, es un lugar muy hermoso y muy raro también, sí, ¿no? En el sentido de que es muy inusual cómo está diseñada, instalada esa población, ¿no? Los Jaivas hicieron un concierto ahí porque hoy es como un centro cultural, ¿no? Claro, sí, ya no vive nadie ahí, claro, digamos. Se puede visitar como turismo. Claro, ahora quienes trabajan en el Teniente viajan de Rancagua, no hay problema, pero en esa época estaba el campamento minero, que surge como un campamento minero común y corriente. Ahí está Sewell, ¿no? Es lindo Sewell, ¿eh? Es muy hermoso y es muy raro, ¿no? Porque es una ciudad de escaleras, claro, ¿no? Porque está en la montaña, está en declive, ¿no? Entonces, el año 1905
comienza la explotación del teniente con esta Braden Copper Company y es el inicio, el arranque del gran minería en Chile. Ese es el hito, ¿no? El año 5. Ahí empieza el asunto, ¿no? Perfecto. Con esta dupla de Sewell y Braden, ¿no? Ahora, junto con eso, hay otras empresas norteamericanas que están explorando otras zonas de Chile y ahí tenemos el norte, ¿no? Y ahí quienes van a aparecer con mucha fuerza va a ser una familia de muchos recursos, ¿no?, norteamericana, que son los Guggenheim, ¿no? La familia Guggenheim. La del museo. Exacto, ellos son, ¿no? Bueno, los Guggenheim, que son una familia de hermanos norteamericanos de origen judío, van a adquirir Chuquicamata, ¿no? El mineral de Chuquicamata, mientras William Braden también va a viajar al norte y, como salía en esa fotografía, va a adquirir los derechos de explotación de Potrerillos. Ah, Potrerillos, entonces, ya. O sea, y aquí, profesor, ¿cuál es la relación que tienen con el Estado de Chile? El Estado de Chile les dice, busquen cobre y nos asociamos. O sea, lo que hacen, a ver, lo que pasa con el Estado de Chile, que va a ser una situación que se va a alargar a lo largo de buena medida a lo largo del siglo XX, es que el Estado de Chile declara de que no tienen los recursos económicos ni la tecnología para realizar estas explotaciones. Como conversábamos recién, estas son nuevas tecnologías que permiten explotar cobre de estos minerales de baja ley, que el Estado, el gobierno de Chile no había sido capaz de explotar cuando colapsan, ¿cierto?, las minas de mayor ley y no podía surtir a estos mercados que estaban necesitando grandes cantidades de cobre. Entonces, cuando llegan estos empresarios norteamericanos con muchos recursos, Braden con la plata de Sewell, ¿no? Porque Sewell es el financista y Braden es el ingeniero. Sewell nunca estuvo en Chile, ¿no? En Nueva York, en la Braden Copper Company, poniendo la plata. Ahora, entonces, ese es un discurso que hasta el día de hoy es que se usa. Exacto. Esto de que mejor que sean extranjeros, porque nosotros no tenemos las capacidades o el dinero. Exacto. De hecho, una discusión que se mantiene hasta el día de hoy, no solo en el ámbito de la minería del cobre, que tiene que ver también que este tipo de contratos no solo sean a cambio de dinero, que en el caso de lo que tú preguntas, en el fondo estos yacimientos eran vendidos, ¿no?, a estos capitalistas extranjeros, sino que es también el traspaso tecnológico, ¿no?, para que efectivamente el Estado de Chile pueda llevar adelante estas explotaciones de manera autónoma y no dependa de estas empresas extranjeras. Pero en esa época este tipo de prevenciones no existían o no se veían posibles, entonces simplemente se vendían. Perfecto. Y esto es lo que permite que el año 1912 los Guggenheim, con una empresa que se llama la Chile Exploration Company, compren, ¿cierto?, Chuquicamata, y el año 1915 comienza la explotación de Chuquicamata, ¿no? En 1915. Por los Guggenheim. De hecho, hay una comunicación telefónica desde Chuquicamata hasta Santiago, donde los Guggenheim se comunican con el presidente Ramón Barros Luco para dar inicio a la explotación de Chuquicamata. Ahí tenemos una foto antigua de esta mina a tajo abierto, que fue la más grande, no sé si hasta el día de hoy, pero era la más grande del mundo. Claro, lo que pasa es que ahora Chuquicamata se sigue explotando, pero de manera subterránea. El ser a tajo abierto quiere decir que el mineral se podía sacar casi aflorando a la superficie. Eso da cuenta de la riqueza del yacimiento, pero eso ya se agotó. Entonces Chuquicamata sigue funcionando, pero de manera subterránea. Uno se da cuenta de lo gigante que es esta cuestión cuando ve los camioncitos que parecen hormigas. Y que son gigantescos. La pura rueda llega hasta el techo de este estudio, ¿no? Claro, son enormes, sí, son enormes, ¿no? Ya, profesor, entonces comienza Chuquicamata en 1915, en plena Primera Guerra Mundial. Exacto, y eso aumenta la demanda de cobre. Por eso es tan lucrativo, digamos, estas inversiones que son enormes de estas familias riquísimas, ¿no?, de estas compañías mineras, para poder llevar adelante una explotación intensa de estos yacimientos que, como conversábamos recién, el Estado de Chile, por los motivos que sean, era incapaz de realizar. Ya. ¿Qué significó entonces que para estos primeros años para Chile el surgimiento ya de la gran minería del cobre, profesor? Bueno, significó, fue complejo porque desde un comienzo, el Estado recibe dinero por la venta de estos yacimientos. Sin embargo, la explotación de los yacimientos, y esto se va a alargar hasta la década del 60, que van a empezar, digamos, las primeras iniciativas por la recuperación de estas riquezas para el Estado y la nación chilena, es que se llevaban, ¿no?, el cobre, y además no solo se llevaban el cobre, sino que controlaban el mercado.
En ese sentido, se controlaban los mercados internacionales, se controlaban los precios. Chile estaba totalmente ajeno al control de la gran minería del cobre y se formaban una suerte de enclaves extranjeros, ¿no? Un poco similar a lo que ocurrió con la riqueza salitrera en manos de las compañías británicas, ¿no? Ya, entonces, en ese sentido, va a haber una serie de iniciativas intentando lograr mayores recursos de estas compañías mineras norteamericanas que son las propietarias de los yacimientos. Bueno, otros que van a entrar también aquí en la brega, porque el año 1915 Sewell fallece, ¿no? Y Braden, que se ha ido al norte a explotar potrerillos, deja al teniente, digamos, un poco descuidada, y ahí el teniente va a ser adquirida también por los Guggenheim a través de una empresa que se llama la Kennecott Company, ¿no? ¿Y Anaconda también era de ellos? No, Anaconda era de los Rockefeller. Ah, ya. Hay una serie de movidas, es bien enredado, ¿no? El año 1916, tras la muerte de Sewell y tras bautizar Sewell en honor de Barton Sewell, William Braden vende el teniente a los Guggenheim. Perfecto. Y la Braden Company se convierte en filial de la empresa central de los Guggenheim en Estados Unidos, que es la Kennecott Copper Company, ¿no? Y ellos controlan. Pero por otro lado, los Guggenheim, el año 1923, van a vender Chuquicamata a otra empresa, que es la Anaconda. Y en la Anaconda los capitales también norteamericanos van a estar en manos de la familia Rockefeller, entre otras, de muchos recursos, Rockefeller, William Rockefeller, y también de los Rothschild, ¿no? Entonces tenemos que en 1923 los Guggenheim controlan la minería del teniente y los Rockefeller controlan a través de Anaconda la gran minería del cobre en el norte con Chuquicamata. ¿Viene la Segunda Guerra Mundial y esto se profundiza también, profesor? Bueno, la Segunda Guerra Mundial va a ser un periodo bien complejo en relación a que va a haber intentos por parte del gobierno chileno de sacar mayores ganancias de la gran minería del cobre, que había entrado en una grave crisis con el crack de Wall Street, ¿no? A fines de los 20. Pero se recupera hacia fines de los 30 y el año 39, el presidente Pedro Aguirre Cerda, llevando adelante el proceso de creación de la Corfo, ¿no? En el Congreso Nacional solicita fondos para financiar la Corfo y en esos fondos está un alza de impuestos, Porque ¿no? vino el terremoto del 38, que usted dice que marcó también la historia de Chile. Por supuesto. Del siglo XX. Claro, entonces eso hace que haya una discusión en el Congreso por financiar, ¿cierto?, la Corfo, que requería recursos, y bueno, los partidos de derecha son muy renuentes, como sabemos, a las alzas de impuestos, ¿no? Hay mucha desconfianza y entonces finalmente la negociación termina en que en lugar de que haya una alza de impuestos, se cobre un 10% a las empresas de cobre norteamericanas por la exportación de cobre. Ya. Y ahí va a haber un inicio ya de un cobro más importante de la explotación cuprífera norteamericana en Chile. Pero ese hasta ese momento no se le cobraba a los Era mínimo. Entonces aquí recién empieza a haber un cobro importante porque lo que se hizo en un inicio fue la venta de estos yacimientos, ¿no? Y ahí se ganó harta plata. Pero luego se veía cómo se extraía cobre en cantidad. En particular, los royalty, todo eso no se le cobró. No, royalty, nada, no había tal cosa. Entonces es por Pedro Aguirre Cerda y esta negociación en que comienzan a cobrarse impuestos ya más o menos importantes. Y esto se va a prolongar por varias décadas. Y lo que tú preguntabas de la Segunda Guerra Mundial, que surge, está ya ahí lueguito después, es que en el contexto de la guerra, Estados Unidos va a presionar a Chile, ¿cierto?, para que se sume al bando aliado. Y Chile va a permanecer neutral casi hasta el fin de la guerra, ¿no?, como sabemos. Entonces, dentro de esas presiones políticas de Chile, que también había elementos económicos, de apoyo militar, en fin, en un contexto muy complejo de la Segunda Guerra Mundial, donde Chile depende mucho de la economía norteamericana, porque los mercados europeos, en vista de la guerra, están cerrados, ¿no? Es que los Estados Unidos le dice a Chile que como el cobre es un insumo fundamental para la industria bélica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tiene una expansión industrial pero gigantesca, es que mantenga congelados los precios del cobre para los norteamericanos. Cuestión que es lo más irregular que pueda haber en un sistema económico capitalista, donde el aumento de la demanda significa el aumento de los precios, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, la ley de oferta y demanda más fundamental, y el gobierno norteamericano argumenta lo siguiente, le dicen, mire, si se mantienen los precios del cobre, ustedes igual van a ganar porque va a aumentar la producción, ¿no?
Y bueno, y Chile finalmente acepta, no porque sea tan conveniente económicamente, sino que más bien por un asunto político, ¿no? De estas presiones norteamericanas en el contexto de la guerra. Y esto va a causar mucho malestar, ¿no?, en la sociedad chilena, porque va a quedar la impresión muy penosa de que estamos siendo esquilmados, ¿no?, que se ha sacado una cantidad gigantesca de cobre, que el pago ha sido miserable y que esto es injusto, inferior al precio internacional del cobre en los mercados mundiales, ¿no? Sí, a esta altura, profesor, ¿ya se podía hablar del sueldo de Chile o todavía no? Digo, porque no están todavía los royalties necesarios. Exacto, hasta por ahí nomás. Y eso tiene que ver con el malestar de la sociedad chilena, que es transversal, ¿no? Entonces, ocurre que en vista de este malestar, ya para la década del 50, con la llegada de Carlos Ibáñez del Campo a su segundo gobierno, el año 1952, se llevan una serie de iniciativas para intentar regularizar esta situación. Y entre esas está el año 55 la creación del Ministerio de Minería, que no existía antes. Estaba fundido con el 55 recién se crea. Estaba fundido con el Ministerio de Economía como una parte de ese ministerio, pero no existía como un ministerio propiamente tal. O sea, cumplió 70 años. Claro, este año. Claro. Y ahí va a haber una figura muy importante que es la de Alejandro Ales, ¿no? Que es un personero que era agrario laborista y bañista y que luego va a derivar a la democracia cristiana, ¿no? Y va a estar presente como ministro de Minería durante el gobierno de Ibáñez y que va a participar de este primer Ministerio de Minería y de una iniciativa que se va a llamar un nuevo trato del cobre, en el cual se va a negociar con los norteamericanos para aumentar la producción. Veamos una gráfica al respecto, profesor. Veámosla. Ahí está. Esta es de la periodista Pascal Bonefoy Millares, que hizo un libro al respecto, profesora. Y bien, bueno, nosotros la entrevistamos cuando lo sacó. Este libro, Chuquicamata, 1970-1973, sobre la nacionalización del cobre. Dice Pascal, aún bajo la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo, en 1955 se aprobó la ley del nuevo trato del cobre, que pretendía atraer más inversiones extranjeras a la industria para aumentar tanto la producción como la capacidad de refinación del material. Esta ley, vigente durante una década, eliminó regulaciones cambiarias, devolvió a las empresas el control total sobre la venta y el precio y estableció un nuevo código tributario, dice Pascal Bonefoy en su libro. Una de las novedades de la ley resultaría clave para la posterior chilenización y nacionalización del cobre. Fue la creación del Departamento del Cobre, semilla de lo que hoy es Codelco. Al igual que fórmulas anteriores, ¿no? La ley del nuevo trato terminó favoreciendo a las empresas y fue considerada un fracaso por amplios sectores de la sociedad chilena. Sí, lo que ocurre ahí es que como el objetivo de esta ley era regularizar el tema de los impuestos, que era muy complejo, y sobre todo impulsar una mayor productividad, se le dan ciertos beneficios a las empresas norteamericanas para que aumenten la productividad, y tenían que ver sobre todo con impuestos de distinto tipo según cuánto producieran. O sea, eso quiere decir que si se producía más, el impuesto bajaba. Y se producía menos, bueno, se mantenía, que era este impuesto del 10% instalado por Pedro Aguirre Cerda. Entonces eso no dejó contento a mucha gente, pero sí instaló esta institucionalidad que va a permitir avanzar hacia lo que va a finalmente culminar con la nacionalización del cobre. Perfecto, profesor. Hagamos una pausa, profesor. Suena la campana. Vamos. Y a la vuelta, entonces, ¿cuándo comienza a chilenizarse y luego nacionalizarse? Y cuándo se vuelve atrás, ¿no? Y se empieza a vender todo como está hasta el día de hoy. Hacemos una pausa. Vamos. Y seguimos en clase con el profesor Gonzalo Peralta. No te vayas de la escuelita. Suena la campana. Niñas, niños, vuelvan a clases. Ya, profesor. Comienza ya entonces a haber un sentimiento transversal, de malestar, ideológico, de malestar, de lo que algunos consideraban que era nos estaban esquilmando nuestro sueldo de Chile, ¿no? Sí, y efectivamente es transversal, porque uno podría considerar, en vista de que la nacionalización se hizo bajo el gobierno de Salvador Allende, de que era un interés más bien de la izquierda, pero era transversal. De hecho, sectores de derecha nacionalistas criticaban mucho esto. Personajes como Francisco Antonio Encina, por ejemplo, hablaba sobre Chuquicamata como un enclave yanqui y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es un malestar y una crítica transversal, sin duda. Y que comienza entonces con Carlos Ibáñez del Campo a
yendo hacia esa regulación, profesor. Sí. Claro, sí. otra persona ya también ligada al nacionalismo y a la idea más Exacto. De hecho, desde el mundo militar también se veía con mucha alarma esto, porque se ve que esto tiene que ver con un desmedro a la soberanía nacional y a la, digamos, autonomía o independencia económica, ¿no? Entonces son muchos los grupos que están muy molestos con esta situación del cobre. Perfecto. Se avanzó, me imagino, con Alessandri y llega Frei Montalva el año 64, profesor. Sí. Bueno, este malestar ya se venía presentando a través de una serie de políticos que veían que debía hacerse algo en relación a la recuperación, al menos mayor aprovechamiento de esta riqueza que era tan importante. Por ejemplo, Salvador Allende, desde su cargo de parlamentario, ¿no? Fue senador, fue presidente del Senado, lanzó una serie de propuestas o mociones de ley en dirección hacia la nacionalización. Entonces, cuando para el año 64, cuando es elegido presidente de la República Eduardo Frei Montalva, y Salvador Allende también se presenta, en su programa Salvador Allende ya estaba planteando la nacionalización del cobre. Y como esta era una inquietud nacional, Eduardo Frei Montalva se hace cargo de esa inquietud, pero de manera más gradual, ¿no? Y eso se lleva a cabo a partir del año 66 con una primera ley, que es la llamada Ley de la Chilenización del cobre. Ya, o sea, con Frei es la chilenización. La chilenización. No confundir la chilenización con la nacionalización. No confundir, claro. Y esto es del año 66, y aquí nuevamente está Alejandro Ales, ministro de Minería del año 66, de Eduardo Frei Montalva. Y bueno, ves, están los ibañistas, están los demócratas cristianos, están los socialistas, están todos, ¿no?, detrás de esto. Y esta ley tiene el siguiente propósito: crear empresas mixtas, ¿no?, en las cuales la propiedad de las empresas mineras sea compartida con el Estado chileno, donde el Estado chileno se va a hacer de un 25% de esa propiedad, de las acciones, ¿no? De esa manera permite que personeros del Estado sean parte del directorio de las empresas. También obliga a que el refinado del cobre se haga en Chile, no en el extranjero, lo cual evidentemente le da un mayor valor agregado, un mayor control del comercio internacional del cobre. Y la creación de la Corporación del Cobre en el año 66, que es la heredera de esta iniciativa del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, eso se va a... Son pasos importantes, súper importante. Y como se sabe, estas iniciativas requieren la promulgación de una ley. Y para que la ley se apruebe, se requiere el apoyo del Congreso. Entonces, eso da cuenta también del apoyo transversal de la sociedad chilena y de los partidos políticos a esta iniciativa. Aunque ahí la democracia cristiana tenía mayoría en el Congreso, pues fue como su época de gloria, ¿no? Sin embargo, esta iniciativa de la chilenización del cobre, que es un proceso intermedio hacia el control total de la gran minería del cobre, la va a llevar a cabo Eduardo Frei Montalva. Ahora, en esta década del 60, que el auge de la Guerra Fría, me imagino que los intereses de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos estaba muy presente en todo esto. Sí, por más supuesto. allá que fueran empresas privadas, ¿no? Sí. O sea, ahí había todo un tema, como sabemos, el gobierno norteamericano y sobre todo el gobierno de John Kennedy apoyó, ¿cierto?, a la democracia cristiana como una posibilidad de reformas políticos sociales en América Latina para evitar estallidos revolucionarios, ¿no? Se apoyó con dinero. Exacto, pero por otro lado, las empresas de cobre que eran norteamericanas, empresas mineras muy influyentes, con estas familias tan adineradas, presionaban, por supuesto, al gobierno norteamericano para no sufrir este tipo de, digamos, de menguas en la explotación minera. Perfecto. Entonces ahí había todo un delicado equilibrio, digamos. Me imagino, ¿eh? Sí. Y este de titular, profesor, es del año 66, según alcanzo, 26 de enero del 66. Exacto, esto es en enero del 66. Departamento del Cobre intervendrá directamente en la venta de este metal en los Estados Unidos. Es que eso es súper importante porque Chile no podía ser parte de la comercialización del cobre chileno. Chuta. Y eso es no tener control del negocio, ¿te fijas? Lo hacían las empresas norteamericanas. Entonces, esa es una de las medidas importantes que va a llevar a cabo esta chilenización del cobre. Mira, ya había pasado 50 años ya del surgimiento de Chuquicamata. Ah, claro. Sí, claro, 51 años. 25. Exacto, sí, así es. O sea, el título entonces no está bien, no es el siglo del sueldo de Chile, ya porque a esta altura llevamos 50 años ya que no nos pagaron lo que correspondía. Claro, bueno, menos, fue un sueldo tironeado. Era el sueldo mínimo. Bueno, de hecho es súper interesante que entre el año 55, que es este nuevo trato del cobre, y el año 66, que es la ley de chilenización, va a ser la época de mayor agitación obrera en la industria del cobre.
Perfecto. Porque este malestar no solo va a ser de la sociedad, sino que también en particular de los trabajadores y de los mineros, ¿no? Y en ese sentido, el movimiento obrero también va a ser importante para presionar e impulsar estas medidas políticas y legales. Ya, profesor, llega entonces Salvador Allende y ahí se da el paso definitivo, ¿no?, a la nacionalización. Hay un paso previo. Como tú bien decías, la Guerra Fría durante los años 60, y aquí estamos viendo imágenes de esa época, también va a haber una serie de conflictos y uno muy, muy importante y muy dramático es la Guerra de Vietnam, ¿no? Y ahí los Estados Unidos van a requerir grandes cantidades de cobre. Entonces va a aumentar el precio del cobre por este aumento de la demanda del mineral. Y eso va a reflejarse en la sociedad chilena de que esta chilenización fue insuficiente. Perfecto. ¿No? De que a pesar de tener el 25% de la propiedad de las compañías y todos estos cambios que benefician al Estado y a la nación chilena, esto es insuficiente y lo que se requiere es una nacionalización completa y el control total. Y esto va a llevar a que el gobierno de Frei Montalva promulgue una nueva ley en el año 69, ya terminando su gobierno, que se va a llamar la nacionalización pactada. Ya, con Frei también. Con Frei también, y que consiste en lo siguiente. Básicamente que el porcentaje de propiedad de las compañías mineras norteamericanas en estas nuevas compañías mixtas que crea la chilenización, para el Estado va a ser de un 51%. O sea, el Estado chileno va a tener la mayoría de las acciones y el control total. Y todo esto entre medio ya de lo que había sido la Revolución Cubana, sí, lo que estaba haciendo también la reforma agraria. Claro, piensa tú que el 69 ya estamos yendo a la elección del año 70. Entonces, este malestar en el cual Salvador Allende se va a presentar nuevamente, ¿no?, el año 70 como candidato presidencial, levantando la bandera de la nacionalización, el gobierno Frei dice, bueno, vamos a hacer algo acá, de manera también, digamos, más gradual, que es esta nacionalización pactada, donde llegan a un pacto o un acuerdo con las empresas norteamericanas y también van a cambiar de nombre. Es muy interesante eso porque la Anaconda y la Kennecott van a cambiar a otros nombres que van a ser estas sociedades mixtas, ¿no? Para ser más bonito, porque llamar Anaconda. Claro, como una enorme serpiente que te envuelve y te asfixia. No es una idea muy brillante. No es un muy buen nombre. No es un muy buen nombre, claro. Ya. Entonces, es en esas condiciones que se llega al año 70, a las elecciones presidenciales de ese año, donde, como sabemos, va a haber 3 candidaturas, la de Jorge Alessandri, la de Salvador Allende y la de Radomiro Tomic, por la democracia cristiana. Y fíjate tú que la candidatura Radomiro Tomic en su programa de gobierno también plantea la nacionalización completa del cobre. Claro, porque venía del ala más de izquierda de la DC, claro, Tomic, ¿no? Exacto, y porque da cuenta que a esas alturas ya era una aspiración transversal. Claro, ¿no? mira, porque que la DC usa un eslogan como triunfo popular, es porque en el péndulo estaba más a la izquierda todo el mundo, o sea, por lo menos Chile. Y es un hecho que el gobierno de Eduardo Frei llevó adelante una serie de reformas de la mayor importancia, claro. Y una muy importante es esta que tiene que ver con el cobre, que es la chilenización y luego esta nacionalización pactada. Entonces estamos listos para nacionalizar, por así decirlo, ¿no? Claro, imagínense, la unidad popular y el triunfo popular, o sea, es muy cercano. Es muy cercano. Claro. Oye, profesor, ya, entonces, para que alcancemos a ver cómo se retrata ¿qué pasa todo, después? ¿no? Claro. ¿Qué Allende? ¿Cuál fue el gran paso que hace Bueno, Allende? el gran paso de Allende fue la ley de nacionalización plena, completa. Con apoyo del Parlamento. Con apoyo del Congreso. O sea, esto se vota el día 11 de julio de 1971 y va a ser aprobado por unanimidad. No va a haber ni un solo voto disidente de esta iniciativa, lo que da cuenta de este consenso transversal completo de la sociedad chilena. Y piensa tú en el gobierno de Salvador Allende, donde la derecha evidentemente lo resistía con mucha fuerza, y que podemos ver cómo hoy en día en el Congreso a veces se vota en contra de iniciativas legales que son de beneficio para el país, para impedir que tal o cual sector se lleve un triunfo político. Claro. Acá no ocurrió eso. Todos votaron a favor. Mire, profesor, esto es el día siguiente, el 12 de julio. Con la nacionalización culminó una larga lucha de las fuerzas populares para recuperar el cobre, dice la Nación, ¿no? Ajá, que en ese momento era Escuchemos al presidente. El diario del gobierno, ¿no? Como lo fue siempre, ¿no? Sí. Escuchemos al presidente Allende, precisamente, ¿no? Cuando señala esta noticia. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar
nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. La segunda independencia, la económica. Ese es el concepto, ¿no? Primero la independencia política en 1810 y ahora la independencia económica en relación a que se recuperan estas riquezas nacionales. Esa es la idea fuerza que Allende plantea, pero es interesante ver que este es un proceso de larga data y en el cual participan muchos sectores políticos. O sea, yo diría que es un logro nacional, sin duda, que culmina con esta iniciativa de Salvador Allende. Piensa que no solo es aprobada la ley de manera unánime, sino que prácticamente sin ninguna enmienda. Oye, profesor, y con un gran fervor popular, ¿ah? Como lo pone Pascal Bonnefoy también en su libro. Mira, a ver. Dijo: las celebraciones se pudieron planificar con tiempo y adelantándose a un hecho histórico, prácticamente irreversible. En Chuquicamata comenzaron la primera hora del viernes 9 de julio. Toda la tarde hasta la entrada de la noche de ese 11 de julio se celebró con música y baile, aunque los días domingo eran de descanso laboral. Salvo los turnos especiales para faenas indispensables, a lo largo de ese día hubo discursos, fiestas y asados en las distintas secciones de trabajo, alcohol incluido, ¿eh? Aquí en la mina. Ajá. Y ese día fue grandioso, recuerda Luis Aguirre. Ya nos sentimos dueños del cobre, habíamos conseguido el objetivo de expulsar a los gringos. Pensamos que prácticamente habíamos acabado con el capitalismo y que habíamos hecho la revolución. Hicimos fiestas, tomateras, lo típico que hacen los trabajadores. El 11 de julio se convirtió oficialmente en el Día de la Dignidad Nacional y se celebró en todas las minas nacionalizadas: Chuquicamata, El Teniente, El Salvador, Andina y La Exótica. Ajá. ¿Cuánto duró esta felicidad, profesor? Bueno, a ver... estos 3 días de carrete. Claro, bueno, la nacionalización del cobre provocó muchas resistencias, por supuesto, a las empresas norteamericanas, porque no solo fue la nacionalización, en el sentido de que la propiedad pasa al Estado chileno, sino que también que fue una nacionalización sin ningún tipo de indemnización, porque se consideró que las ganancias de las empresas norteamericanas durante todos estos años o décadas habían sido excesivas y que no correspondía indemnización alguna, ¿no? Y eso va a generar un gran encono, por supuesto, de estas empresas, un bloqueo económico, un boicot de insumos para la industria minera, ¿no? Esas son imágenes coloridas, profesor, de la celebración en Rancagua. En el Teniente. En el Teniente, donde en la plaza Rancagua se firmó el decreto, ¿no? Ajá. Por el presidente Allende. Mire, qué bonita las imágenes, ¿ah? Sí. Bueno, ahí están los militares, ¿no? Con su uniforme de campaña andina, ¿no? Claro. Sí. Y aquí vino entonces la reacción de Estados Unidos. Claro, claro. Esto, ¿no? Sí, bueno, como sabemos, el presidente Nixon desde el comienzo estuvo en contra del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, pero esto no hizo sino aumentar la tensión entre Estados Unidos y Chile por esta nacionalización sin indemnización, ¿no? Y bueno, cuando viene finalmente el golpe de Estado y se instaura la dictadura cívico-militar del general Pinochet, va a haber pagos de indemnización desde el gobierno chileno, este nuevo gobierno, para levantar esta suerte de bloqueo o boicot a la industria cuprífera chilena. No va a ser todo lo que los norteamericanos estaban exigiendo, pero sí va a haber un cierto pago. Y luego lo que va a ser más complejo, que va a ser posterior, es que el año 1981, en esta misma dictadura, se promulga una ley de concesiones mineras, llamada Ley de Concesiones Plenas, ¿ya? Que dice que, por un lado, la propiedad de los yacimientos es del Estado chileno, ¿no? El suelo sigue siendo de Chile. Sin embargo, se entregan estas concesiones a empresas extranjeras, nuevamente, porque no hay ni recursos ni tecnología, ¿no? Hasta el agotamiento del recurso. Chuta. O sea, son unas concesiones realmente leoninas, y es curioso porque muchas empresas norteamericanas mineras que van a ver la posibilidad de realizar estas explotaciones no van a invertir, porque van a temer que tras el fin de la dictadura, pensemos que el año 1983 empiezan las protestas y ya se ve que esta dictadura en un momento se va a acabar, ¿no? Que no es eterna, dudan que el nuevo gobierno que venga tras la dictadura mantenga la ley de concesión. Y no sabían nada. No sabían nada. La ley se mantuvo. La ley se mantuvo y se profundizó en muchas ocasiones. Exacto. Entonces eso generó que a partir del regreso a la democracia llegaran en cantidades gigantescas empresas mineras extranjeras a utilizar esta ley de concesiones para la creación de nuevas
yacimientos, la explotación de nuevos yacimientos de cobre en Chile. Entonces, el uso de la ley de concesión y la concesión plena no va a ser tanto en la dictadura, sino que va a ser más bien en el periodo de la concertación. Bueno, ahí está en la Biblioteca del Congreso, ¿no? Toda la ley de 1982 de concesiones para quien quiera profundizar en esta materia. Entonces... Sí, perdón, la Biblioteca del Congreso, uno puede entrar al sitio, ¿no? bcn.cl, y están las leyes con todos sus artículos, pero también hay una sección que se llama Historia de la Ley, que es muy interesante porque muestra cómo estas leyes se han ido modificando a lo largo del tiempo. Entonces uno ahí puede ver estos procesos que son realmente muy, digamos, iluminadores, ¿no? Entonces, eso va a generar de que, si bien, bueno, el año 76, durante la dictadura, se crea Codelco Chile, ¿no? Que es un poco el heredero de la Corporación del Cobre que se crea bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Pero esto va a generar que la creación o la instalación de estos nuevos yacimientos por capitales extranjeros no significa que la gran minería del cobre que quedó en manos de Chile se haya vendido, sino que se crean estos nuevos yacimientos, y esto va a llevar a que, por ejemplo, en el año 73, el 100% de la gran minería del cobre está en manos del Estado chileno, y el año 2007 va a ser el 31%. El 2007 el 31%. Exacto, todo ese resto del, digamos, 69%, claro, van a ser empresas extranjeras que han invertido en la creación o en la instalación de nuevos yacimientos. A ver, profesor, tenemos una gráfica nosotros de lo que hicieron las empresas gringas cuando se nacionalizó. Ajá. Y lo que hicieron reventaron la producción minera. Sí, miren lo que trae también el libro de Pascal Bonnefoy al respecto, profesor. Dice que los estadounidenses dejaron a los chilenos con un problema literalmente monumental. 30 millones de toneladas de material estéril apiladas en el anfiteatro de la mina, botadas allí para ahorrar tiempo y recursos, mientras emprendían una loca carrera por maximizar sus utilidades antes de que las minas pasaran a manos chilenas, dice Pascal, ¿no? El trabajo ya realizado en El Salvador debilitó los pilares geológicos fundamentales en la mina, agravó las dificultades de ventilación al obstruir el ducto principal, hizo económicamente inexplotable 700 toneladas de mineral y se perdió el trabajo invertido en 200 metros de desarrollo, anota Jaime Esteves. Por otra parte, en Chuquicamata había cuellos de botella que impedían una mayor producción por ineficiencia de instalaciones y por falta de equipos y materiales que en el último periodo de la administración norteamericana cayó de forma ostensible, denunció en mayo de 1971 el presidente de la empresa, Julio Zambrano. Ajá. Ah, mira, o sea, hicieron... Claro, veían que venía, ¿no?, la nacionalización por este acuerdo nacional que ya se sabía, ¿no? Y claro, empezaron a reventar. Claro. De hecho, por ejemplo, el año 71, durante la Unidad Popular, vinieron muchos personajes extranjeros a ver este proceso político, ¿cierto?, tan novedoso que era cierto, transición democrática al socialismo, ¿no?, por la vía electoral, etcétera, institucional. Y entre estas visitas más o menos ilustres vino el escritor Graham Greene, ¿no?, premio Nobel británico, y visitó Chuquicamata y visitó también Lota. Y dice el enorme contraste de Lota, que era como de la época de la Revolución Industrial Británica del siglo XIX, y Chuquicamata, tras la nacionalización, él viene en septiembre del 71, dice que el lugar era espléndido, que los mineros se sentían muy orgullosos, no solo por el tema de la recuperación de la riqueza, sino que de la dignidad, ¿no? Y en el sentido de que antes de eso se sentían muy acosados y muy vigilados por los propietarios norteamericanos, y describían que los administradores de la mina, algunos mineros, lo hacían hacer una especie de extraño juramento frente a una calavera y una Biblia para que mantuvieran la disciplina. Entonces, para ellos, la nacionalización del cobre no solo significó un tema económico, sino que también un tema, digamos, ético y de dignidad nacional. Bueno, profesor, que tener ya ante esto dos miradas que están hasta el día de hoy, ¿no? Una sobre la otra, por supuesto, ¿no? La primera mirada es que lo que es nuestro, deberíamos nosotros producirlo, nosotros venderlo, como lo hacen otros países de Europa con sus riquezas naturales, ¿no? Y no lo dejan en manos de privados. Y otra mirada que dice, bueno, dejémosle esto a los que saben mejor y les cobramos un buen royalty por lo que están haciendo, claro, y los impuestos correspondientes, pero que ellos se vean y que ellos saquen el cobre, nosotros nos quedamos acá. Bueno, lo que la historia, digamos, nos revela de esas dos opciones es que la segunda que tú mencionas, sin duda que es sensata hasta cierto punto y es razonable, pero es cortoplacista, ¿no? Tiene que ver con las necesidades del momento para la explotación y digamos, la ganancia económica, pero no tienes el control.
¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, hay que buscar cómo este tipo de inversiones también signifiquen algún tipo de traspaso tecnológico para Chile, de manera de que seamos nosotros, ¿no?, quienes podamos explotar esa riqueza minera, siendo propiedad o soberana de, digamos, de la nación chilena. Sí, sí, vaya también como reflexión ahora con el litio, profesora. Claro, que se llegó a un acuerdo entre 4 paredes y sin licitación y sin ningún tipo de transparencia y con muchas mentiras de fondo, con SQM para la explotación de ese mineral en el Salar de Atacama. Eso ha sido muy polémico, y yo creo que más allá del detalle, de la chimuchina y el enredo, hay una cuestión que es bien clara, que tiene que ver que estos recursos sean efectivamente para la nación chilena, y que el Estado, como representante, ¿cierto?, de los intereses de la nación, tenga la propiedad de esos recursos para, digamos, el bien común de todos los chilenos. Sí, por eso es que es tan importante, profesor, lo que nosotros intentamos hacer acá, ¿no?, que es reflexionar desde la historia y desde que en el fondo es la sabiduría, ¿no?, cuando uno va aprendiendo de los errores y aprendiendo también de los aciertos, ¿no? Claro, como decían los clásicos, la historia maestra de vida, ¿no? La historia maestra de vida. Ajá. Buena frase, ¿no? Sí, sí, sí. Suena la campana. Se quedó dormido el lunes. Profesor, muchas gracias por su clase. No, muchas gracias a ti, Freddy. Y por esta reflexión que nos entrega nuevamente, ¿no? Muy bien. Que esté bien, hasta la próxima, estamos viendo. Así es. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana viernes en el Living Ciudadano de Vía X. Chao, chao.